Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este canal Resurgir. En breve me estoy yendo al barrio de Mataderos a entrevistar a Moni. Moni tiene una historia muy profunda que a muchas personas, hombres y mujeres, les ocurre en la actualidad o lo vienen arrastrando hace mucho. Moni fue abusada de los 4 años hasta los 19 años por distintas personas. Ella pudo resurgir y hoy lo puedes contar desde este lugar. No sé mucho más del tema, así que acompáñame a esta historia. Bueno, ahora sí estamos acá dentro de la casa de Moni. Moni, muchísimas gracias por la invitación y por querer contar tu historia. ¿Cómo te estás sintiendo antes de empezar esta entrevista? Expectante, nerviosa y alegre. Bueno, muchísimas gracias por querer contarnos tu historia y bueno, vamos a escucharla. Arranquemos. ¿Qué sentís que te trajo hasta acá, a este punto de tu vida donde querés compartir tu historia? Eh, es una pregunta que me estuve haciendo recurrentemente este último tiempo y siento que es poder apoyar y mostrar que a pesar de todo lo que haya pasado, a pesar de todo el dolor, a pesar de la historia que tengas y el dolor que tengas, puedes crear la vida que querés y puedes hacer lo que querés. No es, ok, no, me tocó esta vida y nada, me tengo que resignar a todo este dolor y sobrevivo, sino que empezar a vivirlo, ¿no? O sea, algo que llama mucho a mi alma es la libertad. Entonces, eso que me conecta con la libertad, el sentirme, el poder como literalmente ser a pesar de esto, lo que pasó en el proceso. Bueno, muchísimas gracias y gracias por compartirlo. Así que bueno, vamos a empezar ya a entrar en tema. ¿Cómo fue crecer con un secreto tan grande dentro tuyo? Eh, Siento que no fui consciente de todo eso que sentía o que era como el dolor, ¿no? Hasta que lo tuve enfrente. Y ahí fue como, era por esto que yo era así, que me mostraba así, que no comunicaba, que no decía, que vivía con miedo, que me vivía hacia adentro con vergüenza, ¿no? Era por esto. Así que fue como fingir demencia y no hacerme cargo de que había algo que decir, ¿entendés? Como que yo siempre lo digo, al tener como esta familia y esta descendencia paraguaya, la lealtad hacia la familia y que lo que me había pasado a mí era dentro de la familia, era como, no, bueno, nada, se sigue y no se expresaba. ¿Y a qué edad te hablaste de conciencia, no? Te hiciste consciente, ¿sí, no? ¿A qué edad fue que te hiciste consciente de esto? Consciente del todo el año pasado, pero que tomé conciencia y empecé a hacerme como responsable, ¿no? Como que, ok, esto realmente me duele a los 21. ¿Y vos qué edad tenés ahora, Moni, para que la gente sepa más o menos de las edades? Si querés De, compartirlo, ¿no? Yo de acá lo estoy abriendo, pero... obvio, obvio, 27. 27. Así que pasó un tiempo con todo eso ahí Bastante, adentro siendo inconsciente. bastante. Este va a ser un mensaje para quien se sienta representado por lo que vaya contando Moni. Bueno, presten atención porque hay una persona que resurgió. ¿Y en qué momento te diste cuenta de que eso que te pasaba no era normal ni justo? A los 21 años, cuando hice mis primeros cursos de coaching, los vivenciales de coaching, el coaching en sala, cuando empecé a tocar mi pasado y mi historia, ¿no? Porque, o sea, como que yo me contaba una historia de que mamá, mira todo lo que hizo por vos, ¿cómo vas a ser tan desagradecida? ¿Cómo te vas a enfocar en eso que no pasó o eso que pasó pero no te dieron tanto valor? Entonces era como mucho el desagradecimiento de no ser agradecida por todo lo que hizo mamá, ¿no? Entonces, siento que andó mucho tiempo por ahí. Escucho, apareció la culpa y no, Sí. esa emoción. ¿Y qué hiciste con ese dolor cuando no había espacio para expresarlo? Lo tapé con joda, con drogas, con vínculos vacíos. O sea, mucho tiempo en mi vida me vinculé eh, sin responsabilidad, sin amor propio, sin, sin respeto hacia mi persona, porque fue lo que aprendí. Entonces, claro, a medida que fui creciendo, una Moni a los 6 años era tímida y calladita y hacia adentro, ¿no? Moni era la buenita, la que no hacía nada.
Una Moni a los 10, a los 12 rebelde, empezaba a llamar la atención con asma, con esto, con lo otro, porque claro, quería atención de mamá y papá. Y una Moni a los 17 y 18 años que empezaba ya a salir en el mundo de la joda, conocía la joda y demás, empezaba a tapar todo con drogas, alcohol, fiestas, vicios, o sea, con excesos. Siempre como que me llevé a los extremos, ¿no? Fui muy callada, después fui muy rebelde, como lo dicen, ¿no? Wow, wow. Y bueno, entonces Moni, así ya trayendo, ya tocaste la niña y esa que pasó el asma y después de grande con los excesos, contanos un poco tu historia y lo que eres, lo que fue ocurriendo. Ok. Eh, siempre cuando voy como a este viaje ok, ¿qué fue Moni? ¿Quién fue Moni? ¿Qué pasó con Moni para que hoy sea lo que es Moni? Eh, me lleva a una mujer que estaba totalmente sola en un montón de sentidos, siendo madre inmigrante con una pareja que la golpeó y la dejó en la calle, ¿no? Mamá. Eh, una mujer sola, pudiendo con todo sola, sacando a una hija adelante, trabajando un montón, porque todo el dolor que tenía no tenía que mostrarlo, no tenía que decirlo, porque tenía una hija. Y así creció, ¿no? Esa niña con una mamá súper presente en cuanto a lo económico y en cuanto a poder protegernos en este sentido, más sin embargo, una muestra de afecto no hubo, exceso de amor, ese que te demuestra que mi niña te abraza, no, tipo, nunca faltó un plato de comida, nunca faltó nada en casa, siempre lo justo y necesario, pero amor como tal, como yo quería o como esa niña quería en su momento, no había. Y fue creciendo y padres separados. Yo iba a ver a mi papá los fines de semana y claro, yo no tenía a mi papá en la semana. Y los fines de semana cuando iba era como, che, papi, 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 y no me quería volver. Y papá, en ese transcurso de niña, fue un hombre que yo siempre digo, las mujeres o las nenas, a papá es el hombre de la vida. Y yo a mi papá lo veía como el hombre que amaba, que me protegía, que en un montón de sentidos, hasta que mi vieja me contó como la historia de ellos dos, ¿no? Y siempre digo, está bueno que seamos transparentes y está bueno que lo que ella hizo en un punto, más sin embargo era una nena y no entendía. Porque yo a los 5 años yo sabía que mi papá la había violado a mi mamá, que mi papá ya la había golpeado a mi mamá, que mi papá la había engañado a mi mamá y estaba con otra pareja que fue con la que después tuvo hijos y demás. Eh, y, y fue como, ok, ¿qué sucede con toda esta información que tengo y no sé a con quién hablarlo, qué hacerlo, qué estaba bien, qué estaba mal? Y crecí con esa incertidumbre de, mirá lo que era mi papá al final, todo el proceso. Y después verlo en hechos a, a, a mi papá como exceso de alcohol, violencia en el entorno, engaños, un hombre bastante ausente como padre en un montón de sentidos. No es por criticar la cultura, pero viene de una cultura y unas raíces muy estrictas, muy machistas, muy el amor de abrazo y presencia y hablar las cosas no había, entonces era como todo muy distante. Y crecer con esas cosas, con esas dualidades, con también, ok, soy la primera hija, tengo que hacer todo perfecto, tengo que ser el ejemplo de mis hermanas, no hay que molestar porque mamá está trabajando, papá no está, entonces muy metida hacia adentro, no expresaba lo que me pasaba y sentía. Y en ese transcurso tuve como mi primer abuso sexual, eh, que fue por el tío de mi hermanastra sería. Eh, y claro, una nena de 4 o 5 años jugando con su hermana y sus primos a el poliladron, a la mamá y el papá y esto y lo otro, y siento que viene mucho esto de los adultos que tienen como esta patología, ¿no? De, ay, bueno, juguemos a mamá y papá
y él era el papá y yo era la mamá. No, nunca había entendido hasta que pasó el tiempo qué había pasado en realidad. Y cuando se lo conté a mi hermana, que fue en ese momento mi hermanita, a quien se lo había contado, eh, hubo mucho miedo, hubo mucho no entendimiento también, porque ella no entendía, yo tampoco. Y así fui creciendo, 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 hasta que a los 10 años pasó lo mismo con una persona interfamiliar también. A los 18 pasó lo mismo en Bariloche. Todos eventos de abuso hacia o tocarme o besarme o hacerme hacer cosas que yo no quería. Nunca un contacto sexual, pero sí siempre fueron como abusos, ¿no? Todo lo que yo no quería y se me hacía, ¿no? Hasta que el último fue mi tío, el hermano de mi mamá, yo con 19 años ya, y actué de la misma forma. O sea, de las mismas situaciones de abuso que yo tuve, actué de la misma forma. Estábamos en la cama viendo películas y me toca las tetas. Y yo me quedé como petrificada y no pudiendo decir nada. Y a los 2 días él se fue de mi casa y se lo conté a mi mamá. Y hay algo que me rompió por muchos años, fue la respuesta de mi mamá, ¿no? Porque yo hice todos los cursos de coaching y cuando se lo conté, le conté todo junto. Eh, la respuesta de ella fue: a vos te abusan porque querés. Y fue como, mami, ¿cómo le vas a decir que a una nena de 4 años la abusan porque quiere? Y ahí fue cuando me rompí en 1000 pedazos hasta que entendí, ¿no? Como en este proceso de autoconocimiento, de coaching, de desarrollo personal, de empezar a ver otras información, otro contexto, que, claro, ¿qué le pasó a esa mujer antes? Y ahí fue cuando empecé a averiguar en mi árbol genealógico, en mi clan femenino, que había pasado, y a mamá la abusaron y violaron cuando la trajo acá su primo a Argentina. Eh, y nunca dijo nada. A, a abuela seguramente también. Nunca pregunté, pero digo, ok, 1 más 1, 2. O sea, esto viene de hace rato. Si no es abuelas, eh, a las tías, porque a las tías también, diferentes situaciones de abusos, siempre interfamiliares. Un tío, un primo, un abuelo. Y era como todo muy sucio, ¿no? Y yo había crecido con esta de la familia es una, y todos estamos unidos, primero la familia, después el resto. Y claro, a mí se me cayó todo. O sea, es más, yo tengo tatuado acá familia, donde el amor empieza y la alegría nunca termina. Y cuando se me cayó como todo ese contexto, yo rota. Y a partir de eso, de no saber cómo expresarlo, de una mala gestión emocional, confundía enojo con tristeza, confundía angustia con tristeza, confundía el enojo con que estaba mal. A todo esto también como esa presión de, che, vos tenés que hacer que todo está bien, que todo es perfecto, que nada duele, que nada lastima. Y expresión emocional, no sé, no tenía, no expresaba, no contaba, no decía, hasta que bueno, lo mismo, voy a volver siempre al coaching porque fue lo que en su momento fue como la herramienta que me sacó de todo eso. Antes de, antes de volver al coaching, ¿no? Porque eso va a ser como la parte del resurgir, te voy a hacer unas preguntas acá en ese dolor, ¿no? Ok. Después, obviamente, por eso te entrevisto y por eso el programa está orientado a personas que resurgieron y las herramientas que les sirvieron, ¿no? Pero ahora vamos al dolor. ¿Cómo era ese momento cuando en un momento dijiste me quebré en mil pedazos o alguna palabra por el estilo? ¿Cómo fue ese dolor? Y el hecho de no tener como ese apoyo de madre que yo esperaba, porque a su forma, en su forma y como pudo, siempre estuvo, pero de esa forma que yo esperaba, me rompió un montón, o sea, ya no confiaba en mí misma, no había amor propio,
las relaciones de pareja eran totalmente vacías. eh, porque no había un respeto, no había un límite claro, no había una expresión, no había honestidad de mi parte eh, para, para lo que sentía, para lo que quería, para lo que era. Y empecé como en este proceso de apagarme por dentro. O sea, me acuerdo muy latente que era como estar en automático. ¿Por qué? Porque yo estudiaba, yo trabajaba, yo estaba haciendo el CBC de psicología, ya empezando el primer año de psicología, eh, promedio 8 en el colegio, hermana mayor excelente, hija excelente, pero yo sentía un vacío interno absoluto, era como, ¿qué carajo hago? No sé qué quiero, no sé cómo quiero. Hasta en ese momento no había tenido una pareja estable que me haya durado más de una semana, de más de un mes. O sea, yo hasta los 21 nunca tuve una pareja porque no sabía qué era construir una pareja. Si veía a mi papá y a mi madrastra en una relación totalmente tóxica y dañina, porque había golpes, había infidelidades, había mentiras. Una mamá que también, muchas infidelidades en su pareja, en su matrimonio, esto que se dice inconscientemente, ¿no? Yo me casé con la pareja actual para que mi hija no crezca con cualquier hombre. Y es como, ¿y vos qué querías realmente? ¿Vos realmente estabas enamorada? ¿Vos realmente querías dar ese paso? Y entonces, como mujer, el valor, el amor propio, el respeto, lo que yo elijo y demás, no tenía ni idea qué era. Wow, Moni, historia potente. Si te sentís identificada con lo que está contando Moni, porque puede ser para un hombre, puede ser para una mujer, esto del tema de los abusos. Dale me gusta, comentá lo que quieras comentar siempre con respeto, que vamos a estar ahí leyéndolos. Suscríbete al canal, que está bueno siempre que esto se siga expandiendo. Y ahí hablaste de los abusos de los 4 hasta los 19, ¿no? ¿Hubo alguien en esos momentos donde haya sido un faro para vos? Sí. Eh, yo crecí en la villa, en la Culta de Mataderos, mismo estamos acá, que es donde vive mi mamá y donde vivió siempre mi mamá. Y en los barrios se hace mucho esto de las iglesias, los grupos de apoyo, los grupos de jóvenes, como que se trata de poder tener ese apoyo porque así como mis historias, peores, ¿no? Como que mucha violación, interfamiliares, drogas, padres ausentes por las drogas. Yo crecí en un colegio en donde los propios chicos se levantaban, se hacían el desayuno, se llevaban al colegio, se retiraban del colegio porque sus papás estaban en la esquina totalmente drogados y sus abuelas no podían ir porque ya eran mayores. Entonces, todo ese contexto de dolor, de escasez, de excesos, de maltrato, era mi lenguaje, o sea, era lo cotidiano. Yo no sabía lo que era tener una familia unida con un papá casado con su mamá, que haya amor y contención en la casa, porque mamá trabajaba 24/7, porque yo estaba en el colegio de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces, haber vivido en el contexto de la villa, de tener todo, de ver todo eso, eh, inevitablemente vos vas creciendo y vas creando una realidad totalmente casa, se me viene como en la palabra, porque no sabes hacia dónde salir corriendo. Y en los grupos de jóvenes, los apoyos que crean los sacerdotes en ese momento, creo que hoy sigue en ese sentido. Yo también estuve apoyando en su momento en un grupo de jóvenes. Hay adultos que por primera vez por ahí te preguntan qué sentís y cómo te sentís. Si hay algo que quieras contar, que tenés miedo de contarlo, porque yo me acuerdo muy latente que esa nena de 4 años tenía miedo de contarlo porque tenía miedo de que su papá pueda matar a alguien, tenía miedo de que su mamá pueda lastimar a alguien, eh, porque también, o sea, haber
sido criada por una familia que viene con esa descendencia paraguaya en Paraguay y antes la única forma de criarte y enderezarte era los golpes. Entonces, en esa rebeldía de querer llamar la atención, la niña era muy rebelde, ¿no? Entonces, mamá que hacía golpes con palos, con eh, las barras de las ramitas del colegio, de los árboles, cuando venía del colegio, eh, hasta que uno de los últimos golpes que me dio mi mamá fue con el cinturón de cuero, de acá hasta la punta de los pies, y yo me acuerdo que fui al colegio, tipo, no doliéndome en sí el golpe, pero sí sabiendo que eso no estaba bien de algún punto y decirle a la profesora, tipo, mi mamá me pega. Y ahí fue cuando la citaron, le hablaron, le dijeron, y desde ahí como que mi mamá hizo como un quiebre, ¿no? O sea, ya no habían golpes, ya no había tanta violencia en esa crianza, pero sí seguía como el mismo contexto. Y en ese grupo de jóvenes había una chica que es como mi tía, porque es la tía de mi mejor amiga, que hasta hoy en día seguimos siendo amigas, desde los 4 años hasta ahora, que había pasado una situación similar, y ella me lo contó, y yo ahí le conté. Mira, a mí me pasó esto a los 4 años, yo tenía 12, 11, 10, por ahí, no recuerdo. Me pasó esto a los 4 años, me pasó esto a los 7 y me pasó esto a los 10. Yo hoy en día sigo teniendo como una imagen ahí de yo acostada en la cama y una persona masculina, tipo apoyándome con su miembro en la cola, yo con el shortcito. No hubo contacto, pero sí hubo como ese franeleo, ese abuso hacia mi cuerpo nuevamente, pero yo no me acuerdo la cara de la persona. Entonces, hoy en día sigue siendo el miedo y el terror de saber quién es, porque si es alguien de mi familia que yo tengo muy cercana, es como, no sé si estoy hoy preparada para afrontar ese dolor, más yo sé que es algo que lo tendré que ir a trabajar en terapia, fijarme con profundidad y mucho amor cómo hacerlo, pero me acuerdo que le conté también esa situación y fue la primera y la única persona que por muchos años me estuvo apoyando, me estuvo conteniendo, me estuvo diciendo, eh, fue la que nos hablaba con conciencia, porque no había en nuestras madres, en nuestros padres, en nuestros tíos que se hable de las cosas que pasan en la vida, ¿no? Que todo el mundo finge demencia. No, no hay abusos, no hay violaciones, no hay golpes, no hay maltrato, no hay ausencia, no hay excesos y mucho más en todo lo que es los barrios marginales. Eh, entonces no hay tal apoyo. Es como, bueno, vas haciendo lo que podés con las herramientas que tenés. Y después ves crecer a todos tus compañeritos y que terminan en la misma. O están en la cárcel o se los mata porque roban o se mueren por exceso de drogas. Vas viendo como todo eso se va como repitiendo. Acá, trayendo lo que decís, se me vienen dos cosas, ¿no? Primero, la parte del entorno, ¿no? Y crecemos con lo que observamos de chiquito, y ese es nuestro mundo, y para nosotros está bien, y para la otra persona capaz que, ¿qué está haciendo este? Entonces también esto de la aceptación y que cada uno vive sus situaciones, sus mundos y sus luchas internas, ¿no? Que a veces juzgamos y no sabemos lo que le está pasando al otro. Y por otro lado, esto cuando decías de esa persona que pasó lo que pasó y no, mejor no recordar, el poder de la mente, de cuando hay mucho dolor, lo que hace la mente es llevarlo a lo más profundo y dejarlo ahí, mejor no toquemos esos temas y no ser consciente de lo que pasa, hasta que, bueno, se empieza a indagar y empiezan a salir a la luz estas cosas, ¿no? Está Total. bueno también eh, saber distinguir cuándo tocar y cuándo no, cuando estás preparado como estás haciendo vos, así que bienvenido sea por eso. Muchas gracias, ahora te lo voy a decir en medio de la nota, pero muchas gracias por todo lo que estás compartiendo. Gracias. Y ahora sí te voy a preguntar cómo afectó tu cuerpo y tu forma de ver el mundo atravesar tantas heridas de dolor. Yo creo que al principio fue mucho rechazo hacia todo. O sea, me acuerdo que yo era una nena muy amorosa, muy de demostrar amor. Y por cómo fui criada y cómo fui viviendo mi vida,
empecé a meterme hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, y era muy difícil que yo te dé un beso, un abrazo, un te amo y te lleno de besos. Eh, Eso cambió cuando nació mi última hermanita. Ahí fue cuando, ok, me volví a conectar con ese amor. Día de hoy, que es como, ok, eh, quiero mostrarle que las cosas pueden ser diferentes, que se hace de forma diferente, y fue como mi oportunidad para poder sanar a mi niña a través de mi hermanita en su momento. Y esto, o sea, cuando fui creciendo, al tragarme en su momento muchas emociones, mucho que decir, muchas cosas, fui engordando hasta el punto de no quererme ni siquiera mirar al espejo, ni era consciente tampoco. De pasar de ser flaca, imagina, a mi tío me decían alambre o flaca escopeta, a pasar a ser la gordita. Y también generó muchas inseguridades en mí, porque claro, en un mundo de estereotipo, en donde la mujer tiene que ser curvilínea, en donde tiene que ser 90-60, en donde tiene que tener unas tetas y un culo gigante, yo era tipo cuadrada. Y era como, ay, no, no me van a querer, no me van a aceptar, no soy linda, no. Todas esas conversaciones internas y que llevó mucho al desamor propio. Y en su momento cuando tenía mi pareja estable, que estuvo como 5 años, 4 años, tampoco poder entregarme en completitud, ¿no? No confiar, no confiar en mí, no confiar en él, no confiar en nadie. Eh, y el hecho de haber también, esto siempre digo que fue un gran quiebre en mi vida, porque antes de estar en pareja, la forma en la que yo me maltrataba y me abusaba, porque cuando yo entendí que la que se abusaba más en todas las situaciones y que lo reafirmaba en todas esas situaciones, era yo. Fue un gran quiebre, porque ahí fue donde dejé de consumir cuerpos, donde dejé de consumir personas, donde dejé de relacionarme sin un sentido, sin un sentir, sin serme honesta, sin amarme, sin quererlo, sin elegirlo, porque eran muchas relaciones sexuales todos los fines de semana, todas las semanas con cualquier persona. Eh, y ahí fue cuando dije, no, pará, a la que se está haciendo eso primeramente soy yo, y si yo sigo haciéndome esas cosas, afuera van a seguir abusándome, afuera van a seguir pasando los límites que yo no quiero, porque ni yo tengo claro los límites que quiero. Entonces fue ahí otra vez, meterme hacia adentro. Y después ahí ya me puse en pareja, otra historia. Hay un clic, ¿no? Cuando Sí. te pusiste en pareja. ¿Qué fue lo más difícil de aceptar o poner en palabras al inicio de tu proceso de sanación? Primero, la lealtad y el ser buena hija, ¿no? O sea, yo estaba estudiando una carrera, yo estaba trabajando, yo eh, estaba construyendo como en su momento después lo que fue mi hogar y demás, y no lo quería. O sea, no quería. Yo sabía que no quería trabajar en una oficina o trabajar de tantos, tantos años. O sea, a día de hoy que mi mamá tiene 52 años y sigue trabajando de empleada doméstica. Hace 26 años, más o menos 20 años que está con la misma persona trabajando en el mismo lugar, y yo eso no lo quería. Porque a mí todo eso me sonaba como a no libertad, a encarcelarme en algún lugar, a atarme a algo que no quería ni yo, ni mi alma, ni mi ser. Entonces cuando empecé a emprender, cuando dije no quiero estudiar más, cuando eh, empecé a hablar de estas cosas, cuando yo traje todo esto sobre la mesa a mi familia y a todos mi círculo, Mónica está loca, Mónica no está bien. A esos lugares donde va la ponen loca. Esa era la frase de toda mi familia. No, Mónica está loca. Era como, no, soy la primera persona que está diciendo no, soy la primera persona que está contando lo que pasó, soy la primera persona que no se esconde, que no guarda y que no cuida a la otra persona que hizo mal, o que para mí hizo mal, ¿no? Porque es malo o bien.
Pero para mí, que vos golpees, que vos violes, que vos abuses, que vos estés todavía viviendo con el violador de tus hijos, para mí, y eso es lo que pasa mucho en mi familia. En toda la parte paterna, el violador, el abusador, el golpeador sigue estando en la familia. Como yo no quiero eso. Si eso es familia, reconstruyamos, Mónica, de acá para abajo lo que va a ser una familia. Antes de la reconstrucción, que ya sé que está esa reconstrucción en esa Mónica, te voy a preguntar cuál fue como la noche oscura de tu alma, el momento que dijiste basta. O sea, llegaste a un tope, a lo profundo de la oscuridad, y ahí después viene el resurgir, ¿no? ¿Cuál fue ese momento quiebre totalmente oscuro? Hubo dos momentos en mi vida. El primero fue el de este que vengo contando hasta ahora, que fue el aceptar que fui víctima de abusos sexuales, más hoy no encasillarme en esa victimez, ¿no? Porque lo que pasa mucho con las personas que fuimos víctimas de abusos sexuales es que usamos esa victimez para escondernos, para guardarnos, para manipular, para lastimar. No, porque ese me violó y porque este me abusó, yo soy un violador, yo soy un abusador. Porque este me abusó, este me violó, yo empiezo a golpear y matar a la gente. No, porque eso es actuar desde el odio. ¿Qué haría una persona que actúa desde el amor? ¿Qué haría una persona que es amor en ese sentido, no? Empezar a sanarlo y a trabajarlo internamente. Por eso siempre dicen, ¿no? Atrás de un abusador y un violador, hubo un abusador y un violador. Y hubo un abusado y un violador. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, empecé a mirar con ojos de amor, no a la persona adulta que me violó o abusó en ese momento, los abusos, ¿no? O que violó o abusó a mi mamá, sino que, ok, a ese niño, ¿qué le hicieron? Ese fue uno de los quiebres que hubo en mi vida, ¿no? Como aceptar el hecho de que en mí había como esa herida de abuso, de rechazo, de traición, y empezar a ponerle amor. Y el segundo momento más, y este creo que fue el que más me pegó, porque ya me pegó con una construcción y con una estabilidad y con un pensar que era por ahí, fue cuando yo estuve en pareja 4 años, que fue mi primera relación larga y éramos las dos personas que hablábamos del coaching y teníamos el mismo lenguaje de amor, el mismo lenguaje en idioma, ¿no? Porque el coaching te da como herramientas. Eh, y un día dije, basta, yo no quiero más. De nuevo, ¿no? No quiero más. Esto tenía casa, tenía cosas nuevas, tenía un perro, una perra que es Keila, que la sigo teniendo yo, mi pareja, visionando y queriendo como construir cosas juntas, negocios, juntos, negocio, familia, etcétera, 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 etcétera. Eh, y cuando dije no quiero más y solté todo eso, todo lo que había construido hasta ese momento, y verme totalmente sola, o sea, encontrarme totalmente sola y enfrentar todos esos dolores. Y ahí creo que fue que esto muy pocas personas lo saben y de esto es como muy poco lo hablé. Eh, mi modus operandi o como Mónica, personaje, actuaba, era como mostrar que todo estaba bien y que ya podía sola con todo. Y con mi pareja en su momento íbamos a ser papás y yo no, era una pareja con la que nos peleábamos todos los días. Estábamos más cerca de separarnos que de estar. Que tenía su proceso, porque era una persona que tenía problemas con la droga, en su momento era adicto a la cocaína y nunca puso luz y amor a ese proceso. Entonces tenía comportamientos en donde, no sé, dormía mucho o estaba depresivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y era como sostener a una persona rota yo estando rota. O no sabiéndome completa, ¿no? No aceptándome completa. Y quedé embarazada y fue como, no lo quiero tener. No lo quiero tener y la noticia que más feliz podría hacer a cualquier persona en el mundo que lo desea y que lo quiere y que lo elige,
una mujer o a una pareja, para mí fue la noticia que realmente me quebró. Porque yo dije, voy a volver, eso era lo que yo me contaba, ¿no? Voy a volver a repetir exactamente lo mismo. Porque yo con esta persona me estoy por separar, venimos, no vamos, nos peleamos. Una persona que también tiene como esos patrones de adicción, papá alcohólico. Tengo a mi hermana que tiene un montón de mambos con las drogas y las adicciones. Dije, yo no quiero repetir lo mismo. Yo no tengo dudas de que podría llegar a ser una madraza, pero ¿desde dónde? ¿No? Iba a ser otra vez desde la culpa. Porque algo que yo el último año descubrí de este mundo del desarrollo y todas las informaciones que vamos adquiriendo a través de las formaciones y que voy adquiriendo es como las tablitas de los niveles de conciencia. Yo la vi y dije, yo estoy vibrando en culpa. Porque hacía todo para sentir culpa. Incluso el haber estado en pareja como estuve y el haber tomado la decisión de no seguir con el embarazo, después eso generó más culpa. Y era como mi ciclo vicioso de sentir más culpa para sentir culpa, de hacer cosas para sentir culpa y como encerrarme todo el tiempo en esa misma emoción que yo sola me estaba hundiendo. Y todo esto pasó casi todo en un mismo año. O sea, fue 2021, 2022, todo junto, todo junto, todo junto, todo junto. Hasta que dije, bueno, listo, yo no puedo más. Me separé y empecé a vivir sola, a conocerme por primera vez en realidad, porque antes era como, no, la hija de, la pareja de, la hermana de, la mujer, la chica, no, ¿quién era? No sabía quién era. No sabía quién era, qué quería, me consideraba mala persona, que todo lo que había hecho hasta en ese momento nada servía y me empecé a latigar. Y fue una de esas noches que estaba durmiendo y me agarró por primera vez mi primera parálisis del sueño. Me acuerdo que yo estaba acostada en la cama, en la habitación en donde había construido todo con esa persona y se me presenta como una figura negra en la punta de la cama con la cara de él. Y era negra, yo no podía moverme. Y cuando empecé a querer como, ok, esto no es real, esto es un sueño, no está pasando, volví y ahí fue cuando, ok, ¿qué está pasando acá? Me acuerdo que esa noche no pude volver a dormir hasta un par de horas, me levanté al día siguiente y empecé a mover todo. Como es afuera, es adentro, como es arriba, es abajo. Empecé a mover todo, sacar todo, a reconstruirme y ahí empezó como ese gran quiebre. Pero si vos me preguntás cuál fue esa situación que, que me hundió, pero para ser como ese trampolín, como para que me impulse a seguir como viéndome, fue eso. ¿Por qué? Porque yo juzgué un montón a mi mamá y cómo fue mi mamá como mamá. Yo soy hija de un posaborto, o sea, yo tendría un hermano o hermana. A los 24 años de mi mamá, ¿no? Y yo a los 24 años haciendo lo mismo y entrando en la misma situación. Y dije, ahí fue cuando por primera vez dije, ¿quién carajo soy yo para juzgar a las personas? ¿Cómo voy a juzgar a la gente si no sé qué pasó? Porque a mí hoy me pueden estar juzgando, ah, no, mira lo que hiciste, cómo fuiste, qué hiciste. Pero no sabes ni una cuarta parte de lo que yo sentí en ese momento cuando yo estuve en esa situación. Porque siempre digo, ¿no? Hoy teniendo a mi hermana con su proceso, ¿no? Con su tema de la adicción de drogas, pero teniendo 2 hijos. Digo, pero esa madre no está presente. No sabe cómo dar amor si no se da amor ella misma. El tema de las drogas lo empecé a mirar con mucho amor y mucha compasión a las personas, porque cuando yo entendí que mi hermana
por más que ella diga que quería cambiar, transformarse, dejar la droga, no la quiere más, al estar tan metida en, andá a saber qué conversación, porque no sé quién soy yo para jugar. Y hoy no pudiendo salir de ahí, y poco a poco matándose, y teniendo sus 2 hijos, y sus hijos viendo eso. Es como, lo mismo siento que en su momento me hubiese pasado a mí, no con el tema de la droga, sino con esto de, che, ni yo sé qué quiero, ni yo sé hacia dónde ir, ni yo sé cómo quiero vivir mi vida y voy a tener que sostener a otra persona porque un hijo es un compromiso, una responsabilidad, más allá de todo el amor que haya para darle, de sostener durante toda tu vida. Entonces era como hoy en día que yo estoy viajando y haciendo mi vida y demás, mi mamá me está hospedando acá en su casa. Entonces, con 28 años casi, mi mamá me sigue sosteniendo. Entonces yo veía todo eso y decía, yo no voy a ser capaz. Y ese nene o nena, que en su momento hice como todo un ritual, ¿no? Darle el poder, porque yo pasé esa situación y empecé a hacer. Porque otra cosa que hacía yo era, para no sentir, era hacer. Siempre, ¿no? Y bueno, vamos a ser la mejor alumna, la mejor hija, la mejor madre, la mejor hermana, la mejor hacer, trabajar, estudiar. Que cuando pasó eso, yo me abrí mi propio negocio de manicuría, más en el momento también estábamos vendiendo ropa con mi pareja, más empecé a estudiar coaching, que ahí me fui como metiendo en el coaching para ser coach, hacer, y no sentir. Entonces cuando dejé de poder sostener, siempre se me viene esta imagen, ¿no? Tenía todos los hilos de una sola de un solo rollo de hilo. Entonces yo misma me enredé en todo cuando quise sostener todo. Y cuando dije no puedo sostener más nada, solté pareja, solté negocio, lo vendí. Me caí yo sola ahí como en ese proceso, porque realmente era como yo sola. Y no porque estaba sola, sino porque elegí estar sola. Y verme en todas mis oscuridades, porque si vos me preguntás a mí, y sí, Mónica es egoísta, es manipuladora, es deshonesta, muchas veces no es leal, es una persona que muchas veces busca su beneficio para seguir. Eh, Esas son todas mis oscuridades. Una persona que antes de sentirse sola prefiere sostener una relación que sabe que ya no había ese amor que ella quería sentir, pero por miedo a estar sola igual lo seguía sosteniendo. Eh, y ahí fue cuando entendí, ok, para que haya una gran luz o para que haya una persona que digas, ok, quiero ser o quiero tener ese trabajo interno que tiene esa persona, te tuviste que conocer y aceptar en tu oscuridad. Tuviste que saber cómo eras en la oscuridad. Tuviste que saber cómo sos cuando tenés que buscar solamente que vos vivas. Porque el ser humano es egoísta también. Tiene ese amor, pero es egoísta. Y eso es lo que más genera en la gente, ¿no? En todo, como todo ser humano. Ir al dolor, ir a la oscuridad. Ese genera realmente el miedo porque después viene el cambio, viene la transformación, es inevitable. E indagar, y esto siempre lo comparto en todos los videos y en todos los lugares donde estoy, siempre desde el amor y la compasión. Estamos haciendo y siendo lo mejor que podemos, no hay otra, no hay otra. Y bueno, hablaste y ya ibas relatando, tenía unas preguntas, pero lo fuiste contestando, así que por eso te dejé hablar. Pero bueno, ahora vamos a la parte de resurgir. Ya apareció el mundo de coaching. ¿Cuál fue el momento más transformador de tu recorrido interior? Transformador, yo siento que fue el año pasado. Si bien desde el 2021 vengo como, desde el 2018, que vengo recorriendo como el mundo del proceso del coaching y demás, y me sirvieron las herramientas y me sirvieron todas las distinciones que te da el proceso. También soy acompañante terapéutico recibida, entonces como que todas las herramientas, ¿no? Tengo también una hermana con una discapacidad motriz, entonces
desde que yo tengo como uso de razón, quiero como ayudar a las personas, porque siempre estuve sosteniendo a mi hermanita, y no por un compromiso, sino porque yo lo elegía. Después de sostener a mi hermanita, sostener a mamá cuando se caía, ¿no? Sostener a mis hermanas, a todas. Eh, entonces, el sostener y acompañar procesos inherentemente o inconscientemente ya estaban ahí desde que yo fui creciendo. Y si bien me dieron un montón de distinciones y un montón de herramientas, todavía había, viste, cuando decís más bajo no puedo caer o más fondo no puedo tocar, más fondo puedes tocar, más bajo puedes caer. Vos elegís hasta dónde querés caer, ¿no? Es como, puedes caerte, levantarte rápido, puedes caerte y hundirte en una depresión, en una anorexia, en una adicción, en un exceso, ¿no? Yo siempre digo, marco esto, en mi vida hubieron muchos excesos. Exceso de drogas, exceso de relaciones sexuales, exceso de alcohol, exceso de fiestas. Eh, más sin embargo, haber ido a mi primer evento de transformación personal y ver que éramos 3.000 personas y que estábamos todos en la misma y que no era la única loca que existía, más que porque yo en los coaching de sala veía como máximo 100 personas. Y aparte de eso, mi familia nunca, yo no tengo un familiar que haya ido a un evento de desarrollo personal o proceso de coaching más que lo que me escuchan hablar a mí. Eh, en realidad sí tengo a mi hermana que fue y a mis amigas y demás, pero yo digo, no, esto como es lo que aprendí también en el proceso. Si yo no soy capaz de impactar a mi círculo más cercano, en este caso mi mamá, mi papá, mis tías, ¿cómo voy a ser capaz de impactar a otras vidas, no? Entonces, hoy en día por ahí me encuentro como, ok, trabajando en mi coherencia y trabajando en mi persona para poder como inspirar y mostrarles que hay algo diferente, que ellos elijan, ¿no? Porque después es como, ok, cada uno elige. Pero haber ido a ese evento de 3.000 personas y haber conocido los que hoy son como los líderes del mercado y ver como esa transformación y que es posible, porque por ahí yo lo veía, ¿no? Y decía, algún día voy a... Pero ese algún día era como, algún día lo sueño. Y como lo vi ahí, y dije, che, yo también puedo hacer esto. Yo también puedo hacer un evento de 3.000 personas, impactar más de 3.000 vidas en un solo día. Y también lo elijo, lo quiero, ¿no? Entonces fue como conectar con esa grandeza y con ese ser completo y con esa luz y con ese propósito que yo quería, pero no sabía cómo llegar. Y después, bueno, estuvo el máster en potencial humano, que fue una de las formaciones que siento que más me enfrentó con mi personaje, ¿no? Con lo que yo había construido hasta ahora. Todo lo que construí hasta ahora, ¿lo querés o no lo querés? El día de hoy es que, ok, ¿qué tanto querés lo que decís que querés? Y todo el tiempo mirándome y estando presente, ¿no? Entonces siento que la formación que a mí me cambió y me hizo un antes y un después es el máster en potencial humano. Literalmente por el contexto, por las personas, por el crecimiento que tuve también en ese momento. Eh, por más que yo ya haya estado en todo ese mundo, ¿no? Como que venía de ese mundo, ya era coach, pero no tenía esa información. A mí la información que me hizo un antes y un después fue la tabla de conciencia. Dije, claro, ¿cómo voy a querer construir algo si todo lo que hacía lo hacía desde la culpa y para sentir culpa? Me separé y en vez de sentir libertad, alegría, culpa, porque lo dejé en su peor momento. Me traje a mi hermana a vivir a mi casa para salvarla de las drogas, porque entendeme las comillas, ¿no? Quería ser como la salvadora. Y culpa porque no pude lograrlo. Hoy en día no tengo, no sé, 10.000 dólares en la billetera y culpa en ese momento hubiese tenido culpa por no tener esos 10.000 dólares.
como claro, todo lo que hacía lo hacía para, como, era como mi ciclo vicioso, ¿no? Como que eh, era como ese vicio y reafirmarme a través de acciones externas que yo no requería y necesitaba sentir culpa y vergüenza. Entonces fue como, uff. Eso fue, yo me acuerdo que estaba sentada y fue como, no, claro, ahora entiendo. Y aparte fue la primera vez que invertí en dólares mí, o sea, me había comprado la VIP en su momento, estaba a $300, era un montón de plata para mí. Y fue como, ok. Romper viejas creencias también, ¿no? Cuando se invierte y se empiezan a romper los límites. Qué importante todo lo que decís. Voy ahora que me estás diciendo esto de los niveles de conciencia, ¿no? Obviamente, para no extender mucho esta nota y vamos a ir haciendo otras preguntas más, voy a hacer en la playlist de herramientas, voy a hablar de los niveles de conciencia, voy a hacer una clase sobre esto para que quede bien en claro lo que habla Moni y cómo siempre estamos operando desde un nivel de conciencia. Y Moni hablaba de la culpa, pero bueno, hay unos cuantos niveles de conciencia, desde el poder o desde la fuerza de donde estamos actuando. Pero así en breve, ¿no? Para la persona que está viendo y no sabe qué está diciendo, ¿qué es esto de máster en potencial humano? El máster de potencial humano es una formación para personas que quieren vivir de impactar vidas o incluso quiere como impactar. O sea, yo siempre digo, ¿no? ¿Qué vida vas a impactar si primero no impactas la tuya? Entonces, como que para esa persona que quiere hacer un cambio, ¿no? Y son 6 meses en donde en los primeros 2 meses te metes hacia adentro y haces trabajos internos, profundos, eh, y te ves hasta la médula, te enfrentas con tu dolor, aprendes herramientas como el dejar ir, como muchas herramientas poderosas que te sirven como para dejar de contarte el cuento y dejar de mirar tu historia como la estás mirando. Entonces yo digo, si esto fuera una película o si esto fuera un juego, ¿no? ¿Qué juego estás decidiendo jugar? ¿Qué película te estás decidiendo contar? ¿Quién es el director de esa película? Vos mismo. Entonces te muestran que vos sos el creador de lo que estás viendo en tu realidad, ¿no? Yo en menos de un año pasé de vivir en la villa, en un monoambiente con mi perra, a poder hoy vivir en 8 hectáreas, levantarme y ver las sierras. Poder facturar 10.000 pesos una sesión, a hoy cobrarla $50 una sola sesión, y a partir de ahí mi acompañamiento que hoy lo estoy cobrando $500. Que antes me hablaba de dólares, ¿qué es eso? Y que la gente me lo pague, porque no es una cosa es decir, ok, no, lo puse a $500, pero yo ya tuve como mi primera persona que invirtió los $500 por su crecimiento personal y después ver todo ese camino transcurrido y poder decir, wow, está sucediendo. No como quiero, como dije, sino como la vida, Dios, el universo, en lo que elijan creer, lo pone. Bueno, Moni, ahí ya he explicado lo que es el máster en potencial humano, que es del grupo Expansión, de los chicos de Matías Siles, Agustín de Angelis, los pueden seguir en las redes, que también fui parte, también máster en potencial humano, desde mi parte, y la verdad que es una linda experiencia y sí, realmente puedes ver con otros ojos qué vida te estás contando. Así que bueno, pero vamos con esta pregunta que la tengo ahí, es como hablando del perdón. ¿Qué fue lo primero que perdonaste en este proceso? ¿A vos misma o lo que ocurrió? Lo que ocurrió. Lo que ocurrió, más cuando me di cuenta que seguía como ese resentimiento o esa emoción, ¿no? Cada vez que lo volvía a recordar o que se volvía a tocar el tema, dije, claro, no, me falta como perdonarme a mí en ese momento por no saber cómo expresarlo, a mí en ese momento por sentir lo que sentía, a mí por en ese momento por todo lo que pasó y a mí, yo de ahora que en ese momento, ¿no? Se culpaba por todo eso y sentía vergüenza, sentía ira, ¿no? Entonces, cuando me perdoné a mí, fue cuando realmente perdoné a los demás, ¿no? Y pude ver con ojos de inocencia y amor. Y ahí fue cuando me hice la gran pregunta, porque claro, Mónica por ahí con 20 años, bueno, otra historia, pero Mónica con 4 años no sabía lo que le estaba pasando. Entonces, pude verlo a ellos también con la inocencia y el preguntarme, ¿no?
que te pasó para poder estar hoy eligiendo esta forma de ser en tu vida. Qué potente historia, Moni. Qué potente. Y ahora vamos a hablar de, realmente, específicamente, acá te voy a hacer una pregunta, a ver, específicamente, cambios puntuales del resurgir que hubo en vos. Bueno, primero que nada, el poder comunicar, ¿no? Día de hoy es que sigo trabajando mi comunicación, por ahí esto se me hace mucho más fácil, pero poder como comunicarle a mamá o a papá o en este momento a la persona con quien elija crear un nuevo vínculo se me hace un poquito más desafiante, ¿no? Por el hecho de mostrarme vulnerable y demás. Entonces el comunicar, el realmente ser yo la creadora de mi realidad, de mi vida, y no quedarme en el conformismo. Empezar a conectar con la abundancia y con el todo, ¿no? Con la alegría, con el amor, porque del contexto en donde vivía y venía era como todo muy escaso, ¿no? Era como yo podía estar en un evento con gente que facturaba más de $1 millón por año y después estaba con el pibe de la esquina fumándome un porno en la calle, ¿entendés? Y era como esas dos dualidades fue poder como también, ¿no? En este proceso integrarla y saber que yo tengo las dos y aceptar las dos dualidades. Nada más que saber cuál elijo para ser en mi vida. Pues yo puedo ser la piba que fuma porros, de drogas, está con cualquiera, que no le importa a nadie, pero hoy elijo ser la piba que acompaña procesos, que vive en libertad, que es nómade, que vive en las sierras, que hace retiros. Entonces es como, ok, al poder tener los dos polos, sé de qué se siente y qué se habla en cada cosa. Ahora, ¿qué elijo yo para mi vida, no? Bueno, ser co-creadora del contexto Ubuntu, crear retiros espirituales, personales, de naturaleza y demás. Y poder estar ahí acompañando procesos de personas que están en la misma que estuvo Moni o en algo similar. Buenísimo, buenísimo. Muy enfocada, te veo, así que la vamos a dejar acá abajo en la descripción, las redes de Moni. Quien quiera escribirle, sumarse a su comunidad, más que bienvenido. Ahí en la descripción lo voy a dejar. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a alguien que está en silencio con un dolor tan grande como el que tuviste vos? No estás solo, porque literalmente buscamos la soledad cuando tenemos como esta herida del rechazo, de no querer molestar, porque molestamos, ¿no? Es como, ok, no, no molestás, lo tuyo también importa y esto es lo que yo me quedé grabado y siempre lo digo en mis videos y demás cuando subo en mi historia de Instagram más que nada, sos el responsable de lo que hay en tu vida. No quiere decir que no hayas sido víctima o no hayas sido vos en algún momento la persona que estuvo totalmente, no me sale la palabra, ¿no? Pero como en vulnerabilidad. Quiere decir que no hayas sido una persona que estuvo vulnerable en algún momento, pero que hoy, ya siendo una persona adulta, te elijas seguir contándote la misma historia para seguir teniendo los beneficios que tenías en ese momento, esa es tu responsabilidad. Y si vos elegís todavía contarte esa historia y ser la persona que en ese momento vivió todas esas cosas, ahí están tus resultados. Entonces, yo siempre le digo a cualquier persona que entra a mi contexto de las formaciones y los eventos es como, yo no voy a trabajar con personas que no quieran cambiar y transformarse, porque yo no soy salvadora de nadie. Yo no puedo salvar a alguien que no quiere ser salvado. Entonces, si vos realmente querés hacer el cambio, es como, elegilo. Yo te acompaño en ese proceso. Porque el cómo lo vas a ir descubriendo y lo que a mí me sirvió en su momento, a vos por ahí no te sirve. Y vas a ir descubriendo qué herramientas te pueden llegar a servir para que tu proceso de descubrirte y reencontrarte puedas tener esa luz, ¿no? Yo te acompaño, pero si vos estás dispuesto. Buenísimo, buenísimo. Y sí, todo cambio sucede internamente, ¿no? Nosotros podemos acompañar, decir palabras, pero quien realmente tiene que hacer el cambio es la persona y serse responsable. Tener la vida que creaste. Y así la puedes crear totalmente distinta, como bueno, acá está el caso de Moni.
desde el lugar donde estaba, ahora vivir en las sierras. Así que también te felicito por eso. Y ahora, ¿qué aprendiste sobre el amor, la compasión y la resiliencia después de todo esto? Mm. Em, Sobre la compasión, vamos a ir como las que me fui como aprendiendo, ¿no? En su momento. La compasión fue, o sea, tener mucha compasión conmigo, porque en su momento aprendí, elegía cosas que hoy en día por ahí no las elijo más o no las quiero más, ¿no? Eh, y como en ese proceso de ya no elegir más lo que quiero, es como mucha compasión, porque es lo mismo que cuando decís quiero salir a entrenar o a correr, que por ahí le metes con todo 2 meses y después haces panza un mes, ¿no? Como que hay, tenete compasión en ese proceso, porque hasta que eso sea un hábito o hasta que eso sea una nueva realidad para vos, tiene que pasar un tiempo, ¿no? Entonces, tener compasión en ese proceso. Porque si no, caemos en la exigencia, caemos en la rigurosidad desde un daño, no desde el amor. Entonces, como esto, la exigencia, no la rigurosidad, la exigencia. Y después con la resiliencia, estoy en constante resiliencia. O sea, literalmente yo no soy la misma persona que estaba siendo en enero. No soy la misma persona que estoy siendo ahora. O sea, el hecho de que yo esté en movimiento, que venga, que esté en las sierras un mes y que venga acá una semana, me hace encontrarme en la ciudad con mi viejo personaje muchas veces, ¿no? Entonces, capaz que pasa una situación, una conversación, una charla con mamá, o una discusión con mamá, o un intercambio de opiniones con mi hermanita, de, ok, esto se puede hacer de esta forma, pero es como yo lo haría, no como ella lo haría, ¿no? Y entonces, ok, realmente, ¿es por acá? ¿Lo estoy eligiendo? ¿Lo estoy haciendo del amor? ¿No? Entonces, es como constante resiliencia. Eh, y saber que no soy ni siquiera lo que estoy construyendo ahora en este momento in situ hablando, sino que puedo elegir cambiar un montón de cosas de acá para adelante, ¿no? Porque lo que pasó en el pasado ya está, sirvió para aprender, ¿no? Entonces, como esa resiliencia de, ok, no pierdo o gano, gano o aprendo. Entonces, como, bueno, voy aprendiendo. Y sobre el amor, es una, es una emoción que estoy aprendiendo recién a habitar con transparencia, honestidad y sin ningún tipo de juicio recién ahora. Porque este último tiempo estuvo conectando con una energía mucho más grande que yo, que hoy elijo llamar Dios, ¿no? Y siento que no hay nada más pragmático para entender qué es el amor que todo lo que hizo Dios y Jesús por nosotros. Eh, que no juzga, que, o sea, cuando vos te empezás a meter bien, no sé, lees un curso de milagros o lees la Biblia, pero desde una forma observadora entendés qué fue el amor realmente y qué es el amor. El amor no juzga, entonces si vos estás jugando no estás amando. El amor no pone límites, no te prohíbe ser libre, porque si vos prohibís ser libre a la otra persona, no la estás amando. Entonces esta frase cliché que anda por ahí diciéndose como mi libertad termina donde la libertad del otro empieza y mi forma de amar va a ser muy codependiente con cómo estoy dejando ser a la otra persona y cómo te estás dejando ser. Porque en donde vos no te estás dejando ser lo que querés ser realmente libre, auténtico, coach, cantante, nada. Hay gente que no quiere ser nada y hacer nada. Como, ok, le pongo ese amor, soy amoroso y acepto, ¿no? El amor viene mucho para mí desde la aceptación también. Como acepto al otro como un legítimo otro y me acepto a mí en total completitud. A mí no me falta nadie. A mí no me falta ni mi media naranja, no me falta el amor de mamá, no me falta el amor de papá, no me falta que mi hermana sane para que yo esté completa, no. Yo ya soy completa. Ahora, ¿cómo elijo yo a través de mi persona poder estar sosteniendo a la otra persona? Y como que lo estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo a amarme, estoy aprendiendo a amar al otro y estoy aprendiendo a amar a todo lo que hay, ¿no? Porque
Creo que a eso vinimos a hacer básicamente. Y hay momentos que me sale y hay momentos que no. Como esto, luz y oscuridad, ¿no? Amarme en mi luz y amarme en mi oscuridad. Porque ambas personas y ambas cosas soy. Totalmente honesto y totalmente desde un lugar de aceptación. Luces y sombras conviven con nosotros y mientras más hurgues y vayas a la profundidad de tu sombra, más te vas a conocer, más vas a poder sanar esa típica de hay que meterse en la mierda, embarrarse, Tocarla. claro, ahí vas a aprender a realmente a sanar. Pero bueno, amor y compasión y cada persona está a su tiempo y ritmo en este proceso llamado vida. Total. Y bueno, llegamos a una de las últimas preguntas. Y para cerrar siempre estamos haciendo, les estoy diciendo que digan una frase, y a veces como es tan espontáneo esto, no aparece una frase rápida, pero unas palabras como de cierre de todo lo que fue esta entrevista y lo que ocurrió en tu vida. Ok. Yo siento que es como todo lo que pasó y todo lo que, porque no me pasaron cosas, no me hicieron cosas, ¿no? Porque ese es un lugar desde que el otro tiene el poder de hacerme las cosas, sino que en su momento yo di ese poder, así sea con 4 o con 16 años o con 19 años, yo di ese poder porque fue lo mejor que me salió, ¿no? Entonces esto que vos decías, hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos. Entre más herramientas tengas, más vas a poder elegir cómo hacer las cosas, porque ahí va a estar ese poder de elección, ¿no? Y algo que me llevó mucho en este último tiempo, más que nada, por eso también es como todo lo que estoy haciendo en mi vida en este último tiempo, es como, no hay nada que sanar, no estamos rotos, no hay una herida que curar, hay todo por recordar, ¿no? Como recordate en ese momento en donde vos ya estabas completo, recordate en donde vos eras amor, ¿no? Como que a mí no hay mejor imagen y por eso son mi debilidad. Por eso en su momento me traje hasta a mi hermana a vivir conmigo, que los niños, ¿no? Un bebé de menos de 2 años para abajo, lo ves en total plenitud y completitud, ¿no? Una persona espontánea que se cae y llora, pero a los 2 minutos está riéndose y está corriendo. Si no tiene ganas de hacer algo, no tiene ganas y no lo hace. Entonces, como que volver a eso, como que no se trata de ir hacia adelante o qué hay en el futuro, sino que otra vez volver a esa esencia del niño, ¿no? Y el niño, ¿qué hace? Descubre, está todo el tiempo, por más que haya visto esto 50 veces, lo está viendo de nuevo, entonces como no perder esa alegría y esa espontaneidad por la vida, porque donde la perdemos es como, ah, no, ahí es como caigo en el automatismo, en donde no me gusta mi vida, en donde y de las miles de posibilidades que te dicen, ¿no? De los miles de espermatozoides que había, no, vos naciste. Para algo naciste, ¿no? Entonces tenés un propósito más grande. Ahora es buscar ese propósito, que realmente te encienda. Pues yo podría estar así horas, ¿no? Y me enciende, me prende, o sea, me encanta, me apasiona. Entonces, como que busca eso que te apasiona para darle sentido a tu vida. Pues estamos en un instante. Después no sabemos. Como se dice desde el budismo, ¿no? Hay dos instantes, dos momentos en tu vida que son únicos e inevitables. Uno ya pasó, el nacimiento, y el otro va a pasar en cualquier momento. Nadie te garantiza que te vas a morir hoy, mañana, pasado, No sabes en un cuándo te año. vas a morir. Entonces, ¿qué estás haciendo en ese lapso entre el nacimiento y la muerte? Así que como decía Moni, mucho de esto de vos podés elegir la vida que querés, ¿no? Siempre el amor, la compasión, lo vuelvo a repetir. Y bueno, muchísimas gracias Moni por todo esto que nos comentaste, un placer. Ahora vamos a hacer un cierre más formal. ¿Algo que más quieras decir, agregar ahora? No, siento que pude decir todo. Buenísimo, Moni, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ahora sí llegamos al final de la nota. Muchísimas gracias, Moni, por abrir la puerta de tu casa. ¿Cómo te estás sintiendo al finalizar la entrevista? Tranquila, en paz y no sé, es como esto que te decía yo, ¿no? Una niña. Buenísimo, gracias por el aporte. Espero que te haya gustado. Dale me gusta si es así. Comentá, siempre con respeto, que vamos a estar leyendo. Guardá, que siempre está bueno tener estas herramientas. Y compartilo para que esto se siga expandiendo y quizás puedas
compartiendo este mensaje, tocar a alguien que sí está viviendo lo que acaba de compartir Moni. Así que muchísimas gracias y siempre cuídate, priorizate, respetate, valorate y amate.